Sería maravilloso si uno cerrara su puño en el aire, esperara y al abrirlo lentamente descubriera sobre la palma abierta de su mano un pequeño unicornio azul con alas y que además lo mirara a uno sonriendo como invitándolo a dar un paseíto. Sería raro, muy raro, pero maravilloso. Puño al aire del escritor Armando Quintero Laplume. Con esta maravillosa historia damos inicio al foro chat Contar cuentos en espacios no convencionales. Les saluda Mónica Calderón, mejor conocida en las redes sociales como Maestra Cuentera, docente de preescolar y narradora oral. Sin más preámbulos, comencemos ya. ¿Por qué leer o contar cuentos? Según el argentino Daniel Matos, es considerado como una poderosa herramienta para transmitir conocimientos, conectar emocionalmente, estimular la imaginación y brindar entretenimiento. Ahora bien, según el uruguayo Armando Quintero Laplume, contar cuentos o leer es preservar la tradición oral, desarrollar el lenguaje y la comunicación, fomentar la reflexión y el aprendizaje. También ayuda a estimular la creatividad. ¿Todos podemos ser cuentacuentos? Claro que sí. Con algunas técnicas básicas todos podemos aprender a contar historias para grandes y pequeños. Pero antes de aprender, debemos saber qué es un cuentacuentos. Un cuentacuentos, según la Real Academia Española, es una persona que narra cuentos en público. Para enganchar al público debemos tomar en cuenta ciertos aspectos a elegir un cuento a la hora de narrarlo o contarlo. Primero, la temática. Debemos considerar el tema del cuento. Todo dependerá del mensaje que se desee transmitir o las emociones a evocar. Segundo, el estilo de escritura. Dependiendo de la edad del público, debemos buscar un estilo de escritura adecuado. También debemos sentirnos cómodos para poder leer o narrar la historia. Entre los estilos de escritura tenemos el poético, descriptivo, entre otros. Tercero, duración. Tener en cuenta el tiempo disponible para tu evento. También debes conocer la edad aproximada de tu público para poder saber el periodo de atención de los mismos y así organizar tu presentación acorde a ello. Cuarto, audiencia. Considerar a quiénes van dirigidos tus cuentos, si son a niños, adultos o jóvenes. Debemos asegurarnos de que el contenido sea atractivo y apropiado al público al cual te diriges. Quinto, personajes y diálogos. Asegúrate de que los personajes sean interesantes y conocidos. Los diálogos son fundamentales. Observa si son naturales y fáciles de entender. Ahora conversaremos un poco sobre los espacios no convencionales donde podemos leer o contar cuentos. Entre ellos tenemos los parques, jardines, playas, montaña, entre otros espacios naturales. Es importante al usar estos espacios que se encuentren secos, es decir, que no haya llovido o sido regados anteriormente. Que sean cómodos, tranquilos y sin tanto sol, para disfrutar mejor la experiencia del cuento. Cafeterías.
Es un ambiente acogedor y relajado. Mientras esperan algo de comer o tomar, podrás narrarle o leerles una historia a tus acompañantes. Ten en cuenta que el lugar debe estar tranquilo y sin mucho ruido. Las plazas también son lugares maravillosos para leer o narrarles cuentos a tus invitados, así que no dudes en utilizar estos espacios. Eso sí, recuerda adaptar tus cuentos al espacio seleccionado. Considera tu público, sus edades, sus gustos e intereses y las condiciones del espacio. Así todos disfrutarán con mayor atención. ¿Por qué contar o leer cuentos en espacios no convencionales? Diversifican el entorno. Al contar o leer cuentos en lugares no convencionales como parques, plazas o quizás en el transporte público, se rompe la rutina y se crea un ambiente diferente y estimulante. Esto ayuda a captar la atención del público y generar mayor interés en la historia. Ayuda a llegar a más personas. Al trasladar la actividad de contar o leer cuentos en espacios públicos, se tiene la oportunidad de llegar a un público más amplio. Es decir, que personas que normalmente no asisten a una biblioteca o a un evento literario podrían encontrarse con la historia de forma inesperada. Esto despertará su curiosidad y fomentará poco a poco el gusto por la lectura. Incluir las comunidades más marginadas muchas veces ayudan a culturizar, ya que no tienen en muchas ocasiones la oportunidad de participar en actividades literarias. Llevar los cuentos a espacios no convencionales permite acercar la literatura a otras comunidades, promoviendo la inclusión y el disfrute de la lectura para todos. Estimular la creatividad. Al salir de los entornos habituales, se despierta la creatividad, tanto en quienes cuentan o leen los cuentos como en quienes los escuchan. El cambio de escenario puede inspirar nuevas formas de narrar o interpretar las historias, generando una experiencia enriquecedora y sorprendente. En resumen, contar o leer cuentos en espacios no convencionales puede ser una forma efectiva y también afectiva de fomentar la lectura, llegar a más personas y estimular su creatividad. Te invito a explorar nuevos escenarios para el disfrute de la magia de los cuentos. ¿Cómo contar cuentos o leer uno a uno? Es importante tomar en cuenta el espacio. Este debe ser tranquilo. Buscar un lugar cómodo y sin distracciones. Sentarse junto a la persona con la que compartirás la historia. Un ambiente tranquilo ayuda a crear un ambiente propicio para la concentración y sobre todo la conexión emocional. Selecciona un cuento apropiado. Es decir, considera los intereses y edad de la persona con la que compartirás el cuento. Puedes preguntarle sobre sus preferencias para hacer una elección más acertada. Establece una atmósfera acogedora. Crea un ambiente cálido. Puedes encender una luz suave, preparar una bebida caliente o utilizar cojines y mantas para hacer el momento más acogedor. Esto si estás en un lugar cerrado. Esto ayudará a que ambos se sientan cómodos y relajados. Lee con entusiasmo y expresividad. Al leer o narrar un cuento, trata de transmitir emociones con un tono de voz adecuado a cada personaje.
Utiliza diferentes entonaciones, pausas y gestos que darán vida a la historia. Fomenta la participación. Invita a la persona a compartir sus pensamientos y emociones durante la narración. Puedes también realizarle preguntas sobre la historia. Esto fomentará la interacción y conexión entre ambos. Respeta el ritmo y el tiempo. Si la persona necesita tiempo para reflexionar o hacer preguntas, dale el espacio. No tengas prisa, disfruta del proceso de compartir la historia juntos. La lectura uno a uno o la narración es una experiencia personalizada y única. Recuerda que lo más importante es disfrutar del momento, crear vínculos y recuerdos a través de las historias. Así que no dudes en utilizar estos consejos. Contarles cuentos a un grupo. Tarea nada sencilla, pero si sigues estos tips te aseguro una presentación maravillosa. Debemos estudiar el espacio, es decir, que debemos llegar temprano a nuestra presentación, aunque sea con 10 minutos de antelación, para saber si la cantidad de público que tendremos cabe en el espacio. También debemos saber si nuestra voz se proyecta con claridad. Si no se proyecta con claridad, debemos contar con un micrófono y una corneta. También debemos utilizar recursos como el libro, mostrar sus imágenes o quizás apoyarnos en un títere. Si no contamos con ninguno de esos recursos, entonces deberemos utilizar nuestra voz cambiándola con diferentes matices, con diferentes tonalidades y también nuestro cuerpo, realizando diferentes gestos. Para enganchar a nuestro público es importante que lo dejemos participar. Podemos hacer juegos durante nuestra presentación o tal vez preguntas o quizás dejar que la imaginación huele un poco. Y todo esto nos ayudará a tener una presentación maravillosa. Así que espero que sigas todos estos tips que te he dado. Importancia de leer y entender el cuento a contar o narrar. Es importante que nos tomemos un tiempo para poder leer y entender la historia que vamos a presentar ante nuestro público, porque si en ella conseguimos una palabra que no entendemos, entonces la historia va a costar que el público la pueda entender en su totalidad. También es necesario que las palabras las podamos decir o leer con fluidez. Si alguna palabra no la conocemos, debemos buscarla en el diccionario. También es interesante que comencemos a jugar con las voces y que a cada personaje le demos una voz para que así sea más atractivo la historia y que no se nos quede olvidado ninguna parte de ella, porque para eso el escritor le colocó nudo, inicio y desenlace, para que así la historia fuese atractiva y tuviese un mensaje adecuado. Así que es importante respetar la temática, lo que el autor quiso transmitir con la historia. También es importante que el leer y entender el cuento se lleven de la mano, porque sin ellos no lograremos un evento exitoso. Así que espero puedas seguir todas estas recomendaciones y tengas un evento maravilloso. Características de los espacios no convencionales para narrar o leer cuentos. Son espacios emocionantes, inusuales, que ayudan a crear una experiencia única y maravillosa para tu público. Tienen una atmósfera especial. Aprovecha las características del lugar
para complementar tu historia, ya que estos lugares en su mayoría son acogedores, tranquilos y en ciertos casos hasta relajantes. Estos espacios ofrecen la oportunidad de interactuar con el entorno, es decir, las flores, los árboles, las puertas, entre otros, ya que ayudan a enriquecer tu narración y permiten captar la atención de tu audiencia. Asegúrate de que el lugar tenga espacio suficiente para acomodar a tus oyentes y que tu voz se escuche claramente. Te invito a que experimentes y puedas utilizar nuevos espacios para atraer la atención de tu público y así divertirte creando historias maravillosas.